Mi nombre es Lucero Lazo Valareso, estudio en la Universidad Nacional de Trujillo la carrera de Ingeniería Agroindustrial. En esta oportunidad el tema que les voy a explicar es teorema de los ejes paralelos para un área. Después de haber aprendido el tema de momento e inercia para áreas que trabajan con ejes que pasan por el centroide, si queremos medir el momento e inercia para un área que pase de otro eje por el centroide y que sea paralela a los ejes del centroide, tenemos que aplicar el teorema de los ejes paralelos. Esto quiere decir que va a funcionar para cualquier eje paralelo siempre que conozcamos el momento de inercia respecto a los ejes del centroide. Como podemos observar en la pizarra, en esta gráfica, tenemos una área con su centro y con ejes de X y Y, paralelos a los del centroide. Elegimos un área diferencial, que es la diferencial de A, que es esta parte de aquí, ubicada a la distancia de Y'. Aquí encontramos la distancia Y'. Y a esta le vamos a agregar la distancia del eje centroidal al eje paralelo del cual queremos medir. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. Tenemos que la diferencial de Y va a ser sumada a Y'. Y esto vamos a reemplazar en la fórmula del momento de inercia. Conocemos la fórmula del momento de la inercia y es la siguiente. El momento de inercia va a ser igual a la diferencial del área por Y cuadrado diferencial de A, en el cual Y va a ser la distancia del eje centroide al área. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta Y por los valores ya obtenidos, que son los obtenidos anteriormente. Y tenemos que el momento de inercia va a ser igual a la integral del área por Y' más diferencial de Y al cuadrado multiplicado por la diferencial del área. Desarrollando el momento de inercia vamos a obtener lo siguiente. Tenemos que el momento de inercia va a ser igual, acá vamos a desarrollar la integral. Entonces tendremos que la integral del área va a ser de Y' del diferencial del área más el doble de la diferencial de Y por la integral del área multiplicado por Y' diferencial del área más la diferencial cuadrada de Y integral del área diferencial del área. Analizamos lo obtenido, podemos observar que tenemos tres términos. El primero va a ser referencia al primer término, que es el momento de inercia con respecto a su centroide. El segundo término, que es este, va a ser referencia a servirnos para hallar el centroide, pero como está medido desde el centroide que ha sido tomado de Y' igual a 0, el resultado va a ser 0. Y el último término, que es el tercero, va a ser referencia al teorema de los ejes paralelos. Por lo tanto, vamos a obtener lo siguiente. El momento de inercia va a ser igual a la integral del área multiplicado por Y' cuadrado por la diferencial del área más la diferencial cuadrada de Y multiplicado por el área. De lo cual obtenemos que el momento de inercia va a ser igual, de X va a ser igual al momento de inercia de X' más el área multiplicado por la diferencial cuadrada de Y. Como hace un momento calculamos el momento de inercia con respecto a X, lo que vamos a proceder ahora es a calcular el momento de inercia con respecto a Y, donde el procedimiento sería similar y el resultado también sería similar. Por lo tanto, vamos a tener que el momento de inercia de Y va a ser igual al momento de inercia de Y' más el área multiplicada por la diferencial cuadrada, pero en este caso sería de X. Y para el cálculo del momento de inercia polar vamos a tener lo siguiente, que J sub 0 va a ser igual al momento de inercia de X' más el momento de inercia de Y sub'. Por lo tanto, esto vamos a decir que la diferencial cuadrada va a ser igual a la diferencial cuadrada de X más la diferencial cuadrada de Y. Y nuestro resultado sería el siguiente, que J sub 0 va a ser igual a J sub C más el área multiplicado por la diferencial cuadrada. A continuación les voy a explicar mediante un ejercicio.
Nos piden determinar el momento de inercia del área sombreado con respecto al eje X. Esta es el área sombreada. Vamos a proceder a lo siguiente. Para la integración vamos a elegir un elemento diferencial perpendicular al eje X. El elemento va a intersectar la curva en el punto arbitrario X y Y. Entonces tendríamos lo siguiente. Trabajaremos con la diferencial del momento de inercia con respecto a X. Entonces, para hallar el elemento diferencial, que es este, vamos a desarrollar lo siguiente. Tenemos que la diferencial del momento de inercia con respecto a X va a ser igual a la diferencial del momento de inercia con respecto a X' más diferencial multiplicado por el área por Y al cuadrado. Este Y cuadrado lo que nos va a representar es la distancia del eje del centroide. Por lo tanto, tenemos que la diferencial del área, que por fórmula tenemos lo siguiente. Tenemos el rectángulo, el centroide, Y, X, y el área que va a ser igual a la base por la altura. Y tenemos que el momento de inercia con respecto a X va a ser igual por fórmula a 1 sobre 12 multiplicado por la base por altura al cubo. Lo mismo va a suceder en el momento de inercia con respecto a Y. Y obtenemos 1 sobre 12 multiplicado por base por altura sobre 13. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar el área aquí y tenemos 1 sobre 12 multiplicado por la diferencial de X por Y al cubo más Y multiplicado por la diferencial de X, y como ya hace un momento expliqué que era la distancia del eje del centroide, tenemos que aquí está el punto medio, entonces esto va a ser equivalente a Y medios. Ese Y medios va a ser reemplazado donde está Y, por lo tanto tenemos que Y medios elevado al cuadrado, y el momento de inercia, la diferencial del momento de inercia con respecto a X, al desarrollar nos va a dar 1/3 de Y cubo multiplicado por la diferencial de X. Al integrar con respecto a X, desde X igual a 0 y a continuación vamos a integrar desde 0 hasta los 100 metros. Entonces integramos la diferencial del momento de inercia con respecto a X. Esto va a ser igual a la integral desde 0, aquí tenemos desde 0 hasta 100. De 0 a 100 multiplicado por 1/3, que es el resultado desde aquí, 1/3 de Y cubo diferencial de X. Y esto es igual a la integral de 0 a 100 de 1/3 Y, pero el valor de Y ya nos está dando en el problema, tenemos que es 400x, pero como está elevado al cuadrado, reemplazamos 400, y aquí es elevado al cubo, entonces como estaba elevado al cuadrado en el problema, el cuadrado pasa como dividendo, diferencial de x. Por lo tanto, ese sería el resultado obtenido en el problema. Voy a explicar otro ejemplo con respecto a la teoría de los ejes paralelos para un área, donde nos pide determinar el momento de inercia del área con respecto al eje X. Aquí tenemos el gráfico. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar la diferencial del momento de inercia con respecto a X, que va a ser igual a la diferencial del momento de inercia con respecto a X' más la diferencial del área multiplicado por Y al cuadrado. Entonces, vamos a escoger una sección la más delgada posible, que es esta, que va a ser la diferencial de X, el punto central de aquí, y entonces de aquí hasta el eje X tendríamos Y medios. Siguiendo con el desarrollo, tenemos que la diferencial de X con respecto al área, que en este caso es el rectángulo, y que por fórmula ya sabemos que 1 sobre 12 multiplicado por Y cubo diferencial de X es el área. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar aquí en la ecuación.
tenemos que 1 sobre 12 multiplicado por y cubo diferencial de x. Lo que vamos a proceder a hallar es las integrales. Tenemos que el momento de inercia con respecto de x va a ser igual a la integral de la diferencial del momento de inercia con respecto a x. Esto quiere decir que vamos a integrar de 0 a 2. La integral de 0 a 2 del resultado anterior ya obtenido, que sería 1/3 de y cubo diferencial de x. Y esto va a ser igual a la integral de 0 a 2 de 1/3, pero como y ya nos dan el ejercicio, tenemos que 0.25 x cubo, reemplazamos. Tenemos 1/3 multiplicado por 0.25 x cubo, pero por fórmula es elevado al cubo, tenemos que elevarlo otra vez al cubo. Continuando con la resolución, tenemos que el momento de inercia con respecto a x va a ser igual a 1/3, sale fuera de la integral, 1/3 integrando de 0 a 2 multiplicado por 0.25 x al cubo elevado todo al cubo, y el resultado va a ser 0.0156 x a la 3 por 3, 9 de diferencial de x. Por lo tanto, el resultado final va a ser que el momento de inercia con respecto a x va a ser igual a 0.5324 metros a la cuarta. Gracias, espero que el tema explicado de los ejercicios les ayuden con el desarrollo de ejercicios con respecto a la teoría de los ejes paralelos para un área.